Cuando mi esposo regresó del extranjero, me pidió el divorcio y me echó a patadas a mí y a nuestro hijo, para quedarse con su amante. 19 años después, le diagnosticaron una grave enfermedad y quedó aterrorizado al ver al director del hospital idéntico a él, y aquí empezó mi venganza. La puerta del aeropuerto se abrió con un chirrido metálico y Jesús salió arrastrando una maleta negra, pequeña, casi como si todo su pasado pudiera caber en ese pequeño equipaje. Había algo extraño en su postura, algo diferente en el hombre que había dejado a su familia hacía 6 años. Sus ojos, antes llenos de promesas, ahora evitaban cualquier reflejo humano, como si el peso de sus decisiones lo empujara a mantenerse distante. Madeleine, parada unos metros más adelante, tenía una mezcla de nervios y esperanza pintada en el rostro. Llevaba puesto el vestido azul que Jesús le había dicho que era su favorito antes de partir. Sosteniendo la mano de su hijo Cristiano, trataba de contener las emociones que bullían en su pecho. Cristiano, con solo 9 años, no entendía completamente por qué su madre había pasado días limpiando la casa, preparando su plato favorito y comprando un globo enorme con la frase «Bienvenido a casa, papá». Pero sabía que ese día era especial. Cuando Jesús la vio, una sombra de incomodidad cruzó su rostro. Forzó una sonrisa, caminó hacia ellos y, sin demasiado entusiasmo, saludó con un beso en la mejilla a Madeleine. Cristiano corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Pero algo en la manera en que Jesús respondió, un gesto mecánico y casi ausente, provocó un nudo en el estómago de Madeleine. «Papá, te extrañé mucho», dijo Cristiano, su voz resonando con la inocencia de un niño que todavía cree en héroes. Jesús asintió y acarició el cabello de su hijo sin mirarlo directamente. «Yo también, campeón». Madeleine intentó romper el silencio. «La casa está lista para ti, todo está tal como lo dejaste. Incluso hice tu plato favorito para cenar», comentó con una sonrisa que trataba de ocultar sus inseguridades. Jesús asintió de nuevo, pero sus respuestas eran cortas, distantes. El viaje en auto hacia casa fue silencioso. Cristiano, emocionado, intentaba contarle a su padre todo lo que había sucedido en la escuela, pero Jesús apenas reaccionaba. Miraba por la ventana con el ceño fruncido, como si buscara algo que no estaba allí. Cuando llegaron, Jesús apenas cruzó el umbral de la puerta antes de detenerse. Su expresión había cambiado, endurecida. Madeleine no supo por qué, pero sintió un escalofrío. «Necesitamos hablar», dijo Jesús con voz seca. Madeleine miró a Cristiano, quien aún sostenía el globo con una sonrisa ingenua en el rostro. «Claro, pero quizás después de la cena. Cristiano preparó algo especial para ti». Jesús negó con la cabeza. «Ahora. Esto no puede esperar». La tensión en la sala era palpable. Madeleine llevó a Cristiano al cuarto y le pidió que jugara con sus juguetes mientras hablaba con su padre. Cerró la puerta y regresó a la sala con el corazón palpitando descontrolado. Jesús estaba de pie, con los brazos cruzados y una mirada que no había visto antes. Era como si no fuera la misma persona que ella había amado durante años. Su voz, cuando habló, fue un cuchillo que atravesó el aire. «No sé cómo decir esto, pero ya no quiero seguir con esto. Con nosotros». El mundo de Madeleine se detuvo. Sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Jesús suspiró con impaciencia. «Estoy diciendo que quiero el divorcio. He conocido a alguien más. Es alguien que me entiende, que me hace sentir vivo». La incredulidad se apoderó de Madeleine. «¿Alguien más? Tenemos un hijo, Jesús. Una familia. ¿Cómo puedes siquiera considerar?». Él levantó la mano para detenerla. «Esto no es algo que decidí ayer. Llevo mucho tiempo pensando en esto. La verdad es que he sido infeliz por años. Tú y yo, esto no funciona». Madeleine retrocedió como si las palabras de Jesús la hubieran golpeado físicamente. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no fue solo tristeza lo que sintió, sino una mezcla de dolor y furia. «¿Infeliz? ¿Eso es lo que dices después de todo lo que he hecho por esta familia? Dejé mis sueños a un lado para que tú pudieras perseguir los tuyos». Jesús no respondió. Sus ojos permanecían fijos en algún punto distante, como si estuviera desconectado de todo lo que ella decía. Entonces la puerta de la sala se abrió, y una mujer joven, rubia y con un aire de superioridad, entró como si esa fuera su casa. Madeleine la miró,
incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «Ah, no le has contado todo», dijo la mujer con una sonrisa sarcástica. Jesús pareció incomodarse, pero no hizo nada para detenerla. «Soy Natalia», dijo la mujer, extendiendo una mano hacia Madeleine, quien la ignoró completamente. «¿Ella?», preguntó Madeleine, casi sin voz. Jesús no respondió. Natalia dio un paso más hacia ellos, examinando el lugar con desdén. «Pensé que ya habrías hablado con tu esposa sobre tus planes». «¿O debería decir tu exesposa?». Madeleine sintió como si todo su ser se desmoronara. Miró a Jesús, buscando en él algún rastro del hombre que había amado, pero todo lo que vio fue indiferencia. «Quiero que te vayas de la casa», dijo Jesús finalmente. «¿Qué? Esto es lo mejor para todos. Tú puedes quedarte con el niño, pero Natalia y yo». La bofetada que Madeleine le dio interrumpió sus palabras. Fue rápida, brutal, y dejó un eco en la sala que nadie podía ignorar. «No tienes idea de lo que estás haciendo», gritó Madeleine, las lágrimas cayendo libremente por su rostro. Cristiano, que había salido de su cuarto al escuchar los gritos, miraba la escena con confusión y miedo. «Mamá, ¿qué pasa?». Madeleine lo abrazó con fuerza, tratando de protegerlo de la realidad que acababa de desmoronarse frente a ellos. Jesús, por su parte, recogió su maleta sin decir una palabra más. Natalia lo siguió con una sonrisa de victoria. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Madeleine se quedó de pie en medio de la sala, abrazando a su hijo, mientras su mente bullía con emociones encontradas. Entre lágrimas, hizo una promesa. «Cristiano, esto no termina aquí. Nadie nos va a destruir. Algún día, todo lo que tu padre hizo, se lo cobrará la vida». Cristiano no entendió lo que significaban esas palabras, pero la firmeza en la voz de su madre fue algo que nunca olvidaría. Las palabras de Madeleine resonaban como una promesa en su mente. Esa noche, después de que Jesús cerrara la puerta para marcharse con Natalia, la casa se llenó de un silencio pesado, casi opresivo. Cristiano no dejaba de mirar a su madre, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. «Mamá, ¿papá no va a volver?», preguntó el niño con un hilo de voz. Madeleine se arrodilló frente a él, mirándolo a los ojos. Su corazón estaba roto en 1000 pedazos, pero sabía que debía mantenerse firme por su hijo. «Escúchame bien, Cristiano. Ahora solo estamos tú y yo. Vamos a estar bien, te lo prometo. Pase lo que pase, saldremos adelante». Cristiano no entendía completamente, pero asintió. Abrazó a su madre con fuerza, como si el mundo entero pudiera derrumbarse, pero ella sería el único refugio que siempre tendría. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Las cuentas comenzaron a acumularse, y los ahorros que Madeleine había logrado guardar se agotaban rápidamente. La casa, que antes parecía un hogar cálido y lleno de vida, se sentía fría y vacía. A pesar de todo, Madeleine no permitió que su hijo lo notara. Todas las noches, cuando Cristiano dormía, ella lloraba en silencio, permitiéndose unos minutos para desahogar su dolor antes de planear cómo seguir adelante. Una mañana, Madeleine despertó decidida. No iba a permitir que las acciones de Jesús definieran su futuro ni el de Cristiano. Se puso su mejor vestido, ató su cabello en un moño apretado y salió a buscar trabajo. Visitó decenas de lugares, tocando puertas con una sonrisa en el rostro, aunque por dentro el miedo la consumía. Nadie parecía querer contratar a una mujer sin experiencia formal que llevaba años dedicada al hogar. Finalmente, en un pequeño café del centro, encontró su primera oportunidad. El dueño, un hombre amable de cabello canoso llamado Samuel, le ofreció un puesto como mesera. No era lo que había imaginado para su vida, pero Madeleine aceptó sin dudarlo. Las semanas se convirtieron en meses, y Madeleine trabajaba incansablemente para mantener a Cristiano. Durante el día, atendía mesas con una sonrisa que ocultaba su cansancio, y por las noches estudiaba cursos en línea gratuitos para aprender sobre administración y negocios. Samuel, al notar su dedicación, comenzó a darle más responsabilidades en el café, permitiéndole aprender cómo manejar inventarios y atender proveedores. Cristiano, por su parte, se adaptaba a su nueva realidad. Aunque extrañaba a su padre, su madre se esforzaba por llenar ese vacío. Lo ayudaba con sus tareas, jugaba con él y siempre encontraba tiempo para leerle un cuento antes de dormir. Cristiano comenzaba a entender que su madre era más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. Una tarde,
mientras Madeleine trabajaba en el café, una figura conocida cruzó la puerta. Natalia, la mujer que había destruido su matrimonio, entró con aire arrogante. Sus tacones resonaban en el piso de madera, atrayendo la atención de todos los clientes. Madeleine sintió que el estómago se le revolvía, pero mantuvo la compostura. Natalia se sentó en una mesa y la miró con una sonrisa burlona. «Qué pequeña es la vida, ¿no?», dijo mientras examinaba el menú. Madeleine respiró hondo antes de responder. «¿Qué quieres?». Natalia hizo un gesto teatral de sorpresa. «Solo vine por un café». «¿Es mucho pedir?». Madeleine apretó los puños bajo el delantal, pero no iba a darle el gusto de verla perder el control. «¿Latte o cappuccino?». Natalia se rió entre dientes. «Un latte. Sin azúcar. Como Jesús lo toma». Las palabras eran un veneno cuidadosamente dosificado, pero Madeleine no permitió que la afectaran. Preparó el café con manos firmes y lo colocó en la mesa de Natalia sin decir una palabra. «¿Sabes?», dijo Natalia mientras removía el café con la cucharilla. «Jesús me contó que siempre soñaste con abrir tu propio negocio. Es curioso que termines trabajando aquí, sirviendo café a gente como yo». Madeleine la miró fijamente, con una calma que escondía un fuego interno. «Lo curioso», respondió, «es que estés aquí sola. Pensé que Jesús siempre te acompañaba». Natalia parpadeó, sorprendida por la respuesta. Intentó disimular su incomodidad con una risa forzada. «Tiene mucho trabajo. No todo el mundo puede permitirse perder el tiempo». Madeleine no dijo nada más. Sabía que sus palabras habían dado en el blanco. Natalia terminó su café rápidamente y salió del lugar con menos arrogancia de la que había mostrado al entrar. Esa noche, cuando Madeleine llegó a casa, Cristiano la esperaba con un dibujo en las manos. Era un dibujo de ellos dos, de pie frente a una casa grande y hermosa. «Mamá, cuando sea grande voy a construir una casa para nosotros». Madeleine sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Abrazó a su hijo con fuerza y decidió que iba a hacer todo lo posible para darle ese futuro que él imaginaba. Pasaron 2 años, y el trabajo duro de Madeleine comenzó a dar frutos. Con el tiempo, ahorró lo suficiente para abrir su propio pequeño negocio, una tienda de repostería que rápidamente ganó popularidad gracias a su atención al detalle y su habilidad para conectar con los clientes. A medida que la tienda crecía, también lo hacía su confianza. Ya no era la mujer rota que Jesús había abandonado. Ahora era alguien que había encontrado su propósito y fuerza en medio del dolor. Una noche, mientras revisaba las cuentas de la tienda, recibió una llamada inesperada. Era Jesús. Su voz, aunque familiar, sonaba distinta. Había una nota de inseguridad en ella. «Madeleine, necesito hablar contigo». Ella sintió un torrente de emociones, rabia, tristeza, pero sobre todo, determinación. «No hay nada de qué hablar, Jesús. Ya no formas parte de nuestras vidas. Es sobre Cristiano. Quiero verlo». La mención de su hijo despertó la furia de Madeleine. «¿Después de todos estos años? ¿Ahora recuerdas que tienes un hijo?». Jesús suspiró al otro lado de la línea. «Sé que cometí errores, pero necesito enmendar las cosas». Madeleine colgó sin decir más. No iba a permitir que Jesús regresara a sus vidas solo para causar más daño. Esa noche, mientras miraba a Cristiano dormir, renovó su promesa de protegerlo a toda costa. El tiempo seguía avanzando, y aunque las heridas del pasado no desaparecieron por completo, Madeleine encontró formas de transformarlas en fuerza. Cristiano creció admirando a su madre, aprendiendo de ella el valor del trabajo duro y la resiliencia. A pesar de todo lo que habían perdido, se dieron cuenta de que juntos podían construir un futuro lleno de esperanza. Lo que Madeleine no sabía era que las decisiones que estaba tomando en ese momento no solo definirían su vida, sino que también prepararían el escenario para un enfrentamiento inevitable con el hombre que una vez destruyó su mundo. El pasado, aunque enterrado, siempre encuentra la manera de regresar. Los años habían pasado como un río que no se detiene, pero para Jesús, la vida ya no fluía con la misma tranquilidad. Lo que alguna vez parecía un triunfo, su nueva relación con Natalia, el supuesto inicio de un futuro prometedor, ahora era un cúmulo de recuerdos cargados de frustración y arrepentimiento. Natalia había demostrado ser todo lo contrario de lo que él imaginaba. Su relación se había deteriorado en peleas constantes,
acusaciones y silencios que pesaban más que las palabras. Jesús se encontraba atrapado en una existencia vacía, marcada por la ruina emocional y económica. Mientras tanto, Madeleine había florecido. Su pequeña tienda de repostería se había convertido en un negocio próspero, y su nombre era reconocido entre la comunidad por su calidad y atención. Cristiano, ahora un joven de 17 años, estaba a punto de graduarse con honores, decidido a seguir una carrera en medicina. Había aprendido de su madre la importancia del esfuerzo y la resiliencia, pero también había algo más que lo movía, un deseo profundo de demostrar que podía ser mejor que el hombre que los abandonó. Una mañana, mientras Jesús revisaba los estados de cuenta que confirmaban su inminente bancarrota, decidió caminar por la ciudad. Sentía un vacío en el pecho que no lograba llenar con nada. Fue entonces cuando notó un cartel en el escaparate de una panadería que había escuchado mencionar varias veces. Repostería El Milagro decía en letras doradas. Reconoció el nombre al instante. Era imposible no hacerlo. Jesús se detuvo frente a la tienda, observando con una mezcla de incredulidad y vergüenza. A través de la ventana, vio a Madeleine atendiendo a los clientes con una sonrisa serena. Parecía más fuerte, más segura, como si el tiempo hubiera reforzado cada parte de ella que él había intentado quebrar. Una sensación de incomodidad lo invadió, pero también una extraña admiración. Decidió entrar. El sonido de la campanilla al abrir la puerta hizo que Madeleine levantara la mirada. Al verlo, su expresión pasó de la sorpresa a una frialdad calculada. No era la mujer rota que había llorado por él. Era alguien completamente diferente. Jesús dijo, con una voz tan controlada que él sintió un escalofrío. «Hola, Madeleine. No esperaba encontrarte aquí». Ella lo interrumpió antes de que pudiera terminar. «No tienes derecho a esperar nada de mí». «¿Qué haces aquí?» Jesús tragó saliva, incómodo bajo la mirada fija de Madeleine. «Vi el nombre de la tienda y quería felicitarte». «Esto es increíble». «Lo que ves aquí», respondió ella sin suavizar el tono, «es el resultado de años de esfuerzo. Algo que tú jamás entenderías». Jesús bajó la mirada, incapaz de sostener su acusación. Antes de que pudiera responder, otro cliente entró, y Madeleine, sin darle más importancia, lo ignoró para continuar con su trabajo. El encuentro dejó a Jesús perturbado. No había imaginado que Madeleine pudiera reconstruir su vida de esa manera. Sus pensamientos lo llevaron a reflexionar sobre su propia existencia, y por primera vez en años, sintió el peso real de sus decisiones. Esa noche, al llegar a su departamento, encontró a Natalia empacando sus cosas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Jesús, intentando ocultar la irritación. «Ya no puedo más contigo», respondió Natalia mientras metía su ropa en una maleta. «Esto ha sido un desastre. No tienes dinero, no tienes futuro, y yo no pienso hundirme contigo». Jesús la observó en silencio, sin tratar de detenerla. Cuando Natalia finalmente cerró la puerta, se dio cuenta de que estaba completamente solo. La soledad, que siempre había rondado su vida, ahora era ineludible. Por otro lado, Cristiano había comenzado a notar los cambios en el comportamiento de su madre desde el día que Jesús apareció en la tienda. Aunque Madeleine trataba de mantener la compostura, Cristiano conocía bien a su madre y sabía que algo la perturbaba. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó una noche mientras cenaban juntos. Madeleine sonrió débilmente. «Claro que sí, hijo. Solo he estado pensando en el futuro». Cristiano frunció el ceño. «¿Esto tiene que ver con papá?». La pregunta directa la tomó por sorpresa. Madeleine dejó el tenedor sobre la mesa y miró a su hijo, quien ahora era casi un hombre. Había algo en su mirada que reflejaba la misma determinación que ella tenía. «Lo vi hace unos días», admitió. Entró a la tienda. Parecía perdido. Cristiano no respondió de inmediato. La mención de su padre siempre despertaba sentimientos encontrados en él. Por un lado, lo odiaba por haberlos abandonado, pero también había una parte de él que deseaba comprenderlo. «¿Qué quiere?». «No lo sé», dijo Madeleine con sinceridad. «Y no me importa. Lo único que importa eres tú y el futuro que estamos construyendo juntos». Cristiano asintió, aunque en el fondo sabía que esto no era el final. Había algo en la manera en que su madre hablaba que le indicaba que esta historia no había terminado. Por otro lado, y por primera vez en mucho tiempo, Jesús se permitió llorar.
Las lágrimas cayeron libremente mientras recordaba los momentos que había perdido, las decisiones que lo habían llevado hasta ahí. No esperaba que nada cambiara, pero sentía que necesitaba enfrentarse a sus propios demonios. Lo que Jesús no sabía era que este sería solo el inicio de un camino que lo llevaría a enfrentar no solo su pasado, sino también las verdades que había evitado durante tanto tiempo. En su búsqueda por redimirse, el destino lo llevaría a enfrentarse cara a cara con la mujer que una vez juró nunca perdonarlo. Y esta vez, el encuentro no sería tan simple como un cruce en una tienda. Jesús había comenzado a sentir que el tiempo se agotaba. Los días transcurrían en una confusión de arrepentimientos, caminatas solitarias y noches en vela. Se sentía un espectador en su propia vida, contemplando un espectáculo de ruinas que él mismo había construido. La búsqueda de redención lo había llevado a tocar fondo emocionalmente, pero también despertó una chispa de algo que no había sentido en años, la necesidad de cambiar. Un día, mientras revisaba papeles médicos que había ignorado durante semanas, su vista se detuvo en una palabra: urgente. El diagnóstico que había temido pero evitado enfrentar estaba ahí, frío e ineludible. Cáncer en etapa avanzada. Su mente se quedó en blanco por un momento, y luego sintió como el peso del mundo caía sobre sus hombros. Jesús decidió buscar tratamiento en uno de los hospitales más prestigiosos de la ciudad. Era su última esperanza. Al llegar, lo recibió una enfermera que lo condujo a la sala de espera. Mientras esperaba, observó los retratos enmarcados en las paredes, mostrando al personal médico destacado. Uno de ellos captó su atención. Era un hombre joven, de mirada firme y presencia imponente. La placa debajo de la foto decía: Dr. Cristiano Montenegro, director general. Jesús sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El hombre de la fotografía no solo llevaba el nombre de su hijo, sino que su rostro era un reflejo casi exacto del suyo en su juventud. En ese momento, sintió que el aire le faltaba. Las emociones se entrelazaron en un torbellino de confusión, miedo y asombro. Era como mirar un espejo distorsionado por el tiempo. Mientras tanto, en su oficina, Cristiano terminaba una reunión con el equipo médico. Había trabajado incansablemente para llegar a ese puesto, y cada decisión que tomaba estaba motivada por la promesa que le había hecho a su madre: construir un futuro digno, donde nadie pudiera menospreciarlos de nuevo. Cuando la enfermera tocó a la puerta para informarle que un nuevo paciente deseaba verlo, Cristiano no imaginó lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando Jesús entró a la oficina, sus ojos se encontraron con los de Cristiano. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Cristiano supo de inmediato quién era ese hombre, aunque su madre nunca lo había descrito con detalle. Había algo inconfundible en su mirada, algo que le provocó un nudo en el estómago. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Cristiano con voz firme, ocultando cualquier emoción. Jesús, aún aturdido por el encuentro, se sentó lentamente frente al escritorio. Tú eres Cristiano, ¿verdad? Cristiano lo miró fijamente, sin parpadear. Soy el doctor Montenegro. ¿Cómo puedo ayudarlo? El uso del apellido dejó claro que Cristiano no tenía intención de establecer ningún vínculo personal. Jesús sintió como su garganta se cerraba, pero decidió seguir adelante. Soy tu padre. La declaración cayó como un martillo en la habitación. Cristiano no mostró ninguna reacción inmediata. Su rostro permaneció impasible, como si esa frase no tuviera ningún peso. Después de un largo silencio, respondió: No tengo un padre. Jesús sintió que esas palabras lo atravesaban como cuchillas, pero no podía culpar a su hijo por pensar así. Sé que te abandoné. No hay justificación para lo que hice, pero quiero arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Cristiano apoyó las manos sobre el escritorio, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Y qué te hace pensar que puedes hacerlo? ¿Crees que decir, lo siento, es suficiente para borrar años de ausencia? Mi madre tuvo que luchar sola, y yo tuve que crecer sin un padre. No tienes idea del daño que causaste. Las palabras de Cristiano eran duras, pero su voz no mostraba enojo, sino una fría resolución. Jesús bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de esa confrontación. Tienes razón. No espero que me perdones, pero quiero explicarte mi lado de la historia. Cristiano soltó una risa breve y amarga. ¿Tu lado de la historia? ¿Quieres que te escuche para justificar tus errores? No necesito escuchar nada de ti. Todo lo que sé, lo aprendí de mi madre. Ella es la única razón por la que estoy aquí.
Jesús sintió que su pecho se apretaba. El recuerdo de Madeleine, fuerte y determinada, surgió en su mente. Había subestimado todo lo que ella era capaz de hacer, y ahora enfrentaba el resultado de su propia ceguera. Solo quiero que sepas que lamento todo lo que hice, dijo Jesús, su voz quebrándose. No quiero nada de ti. Solo quería verte y decirte lo orgulloso que estoy de ti. Cristiano permaneció en silencio por unos momentos, como si estuviera debatiendo consigo mismo. Finalmente, se puso de pie. No necesitas estar orgulloso de mí. Mi éxito no tiene nada que ver contigo. Si eso es todo, creo que hemos terminado aquí. Jesús lo miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Asintió lentamente, sabiendo que no tenía derecho a pedir más. Se levantó y salió de la oficina, dejando atrás una sensación de vacío que lo perseguiría por el resto de su vida. Más tarde, Cristiano fue a visitar a su madre. Había evitado contarle sobre el encuentro con Jesús, pero algo en su interior lo obligaba a buscar sus consejos. Cuando llegó a la casa, Madeleine lo recibió con una sonrisa cálida, aunque inmediatamente notó que algo lo perturbaba. ¿Todo bien, hijo? Cristiano asintió, pero la mirada de su madre lo hizo dudar. Finalmente, decidió hablar. Vi a papá. La expresión de Madeleine cambió al instante. Su postura se tensó, y una sombra de preocupación cruzó su rostro. ¿Qué te dijo? Cristiano le contó todo lo ocurrido, sin omitir ningún detalle. Mientras hablaba, podía ver cómo su madre intentaba contener sus emociones. Cuando terminó, Madeleine respiró hondo antes de responder. Cristiano, quiero que entiendas algo. Jesús hizo su elección hace mucho tiempo, y esa elección nos enseñó una lección importante. Nunca dependas de alguien que no valore lo que tienes para ofrecer. Cristiano asintió, pero había algo más que lo inquietaba. ¿Crees que debería haberlo escuchado? Madeleine lo miró con ternura, colocando una mano en su mejilla. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar. No estás obligado a perdonarlo, pero si alguna vez decides hacerlo, hazlo por ti, no por él. Las palabras de su madre resonaron en su mente mucho después de que dejó la casa. Por primera vez, Cristiano comenzó a cuestionar si el odio que sentía hacia su padre era un peso que debía soltar, no por el bien de Jesús, sino por su propia paz. Jesús, por su parte, comenzó su tratamiento en el hospital, enfrentando no solo la batalla contra su enfermedad, sino también el dolor de saber que había perdido a su familia. Cada vez que veía a Cristiano en los pasillos, sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que nunca podría recuperar el tiempo perdido, pero aún guardaba la esperanza de que algún día, su hijo pudiera encontrar en su corazón un lugar para él. La conexión entre Jesús y Cristiano, aunque rota, seguía viva en forma de recuerdos y emociones que ambos intentaban ignorar. Y mientras el tiempo avanzaba, las heridas del pasado comenzaban a abrirse de nuevas maneras, obligándolos a enfrentarse a la verdad que habían evitado durante tanto tiempo. En ese hospital, en los cruces silenciosos de pasillos y miradas furtivas, se forjaba un nuevo capítulo en sus vidas. Uno donde el perdón, el arrepentimiento y la redención se convertirían en las piezas de un rompecabezas que ninguno de ellos sabía cómo resolver. El hospital se había convertido en un espacio extraño para Jesús, un lugar donde su presente y su pasado chocaban de manera constante. Caminaba por los pasillos como una sombra, observando a Cristiano desde lejos, sin atreverse a acercarse nuevamente. Las sesiones de quimioterapia lo dejaban agotado, pero el dolor físico no se comparaba con la angustia emocional que lo consumía cada vez que veía a su hijo, tan fuerte, tan lejos de él. Por las noches, Jesús repasaba en su mente las palabras de Cristiano, buscando un resquicio, alguna señal de que todavía había esperanza. Esa lucha interna lo mantenía despierto, reflexionando sobre lo que podría haber sido diferente, sobre las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. En medio de este remolino de emociones, Natalia reapareció en su vida. Fue inesperado verla llegar al hospital, con el mismo porte confiado, pero con un destello de desesperación en los ojos que no tenía antes. Llevaba un abrigo que parecía demasiado grande para su delgado cuerpo y tacones que no podían ocultar el cansancio en su andar. Jesús, que esperaba una consulta en el pasillo, levantó la vista al escuchar su voz. «Hola, Jesús». La simple mención de su nombre lo hizo retroceder mentalmente a los años que había pasado con ella, a los momentos que habían sido tan brillantes como destructivos. Jesús sintió una mezcla de sorpresa y rechazo, pero no dijo nada de inmediato. Natalia se sentó a su lado, cruzando las piernas con una familiaridad que ya no le pertenecía.
No esperaba encontrarte aquí, continuó Natalia, con una sonrisa que intentaba ser casual, pero que no alcanzaba sus ojos. No esperaba verte nunca más, respondió Jesús, su voz carente de emoción. Natalia dejó escapar una pequeña risa, aunque no había alegría en ella. Se acomodó el cabello detrás de la oreja, un gesto que antes había fascinado a Jesús, pero que ahora le resultaba vacío. Han cambiado muchas cosas. Las cosas no salieron como esperaba. Jesús la miró de reojo, estudiando las líneas en su rostro, los rastros de una vida que no había sido amable con ella. ¿Qué quieres, Natalia?, preguntó directamente. Natalia hizo una pausa, como si estuviera considerando cómo responder. Finalmente, soltó un suspiro y habló. Estoy en problemas, Jesús. Perdí todo. El negocio que tenía, la casa. Todo se desmoronó. Necesito ayuda. Jesús sintió un peso en el pecho. Natalia, la mujer que había representado el inicio de su caída, ahora regresaba a él en busca de apoyo. Había algo casi irónico en la situación. Por un momento, se preguntó si esto era el karma actuando. No puedo ayudarte, respondió después de un largo silencio. Natalia lo miró con incredulidad. ¿No puedes o no quieres? No tengo nada que darte. Apenas me queda a mí mismo, respondió, señalando la bolsa intravenosa que lo conectaba al tratamiento. Natalia se quedó en silencio, mirando la escena que tenía frente a ella. Su expresión se suavizó un poco, pero todavía había un destello de insistencia en sus ojos. Jesús, lo que sea que te quede, necesito una parte. Sé que cometimos errores, pero ambos somos responsables de donde estamos ahora. Jesús soltó una risa seca, que rápidamente se convirtió en un ataque de tos. Natalia pareció alarmarse, pero no hizo nada para acercarse. ¿Crees que somos iguales en esto? Tú tomaste lo que quisiste y luego huiste cuando las cosas dejaron de ser convenientes. Yo me quedé con las consecuencias. Natalia lo miró, esta vez sin intentar ocultar su frustración. ¿Y qué hay de Madeleine? Ella también tomó todo lo que pudo. Mírate, Jesús. No eres más que un reflejo de lo que ella hizo contigo. Jesús se levantó con esfuerzo, apoyándose en la pared para mantener el equilibrio. Sus ojos, normalmente apagados, ahora brillaban con una mezcla de rabia y claridad. Madeleine me dejó cuando yo ya estaba perdido, y lo hizo por buenas razones. No voy a permitir que la metas en esto. Si estás aquí para intentar manipularme como antes, te advierto que no te servirá de nada. Natalia lo observó por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, dejó escapar un suspiro y se levantó. Si eso es lo que piensas, no voy a insistir. Pero recuerda esto, siempre hay algo que perder. Asegúrate de que estás dispuesto a sacrificarlo. Jesús la observó alejarse, sus tacones resonando en el pasillo vacío. Sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Las palabras de Natalia se quedaron con él, como un eco molesto que no podía silenciar. Cristiano, por su parte, había estado observando a Jesús desde la distancia. Sabía que su padre estaba recibiendo tratamiento en el hospital, pero había decidido mantener su relación estrictamente profesional. Aún así, no podía ignorar el sentimiento de incomodidad que lo invadía cada vez que veía a Jesús sentado solo en la sala de espera o hablando con las enfermeras. Una tarde, mientras revisaba los registros médicos, Cristiano notó algo en el expediente de su padre que lo preocupó. Las sesiones de tratamiento habían sido irregulares, y los resultados no eran prometedores. Decidió confrontarlo. ¿Por qué no estás siguiendo el tratamiento como se supone que deberías?, preguntó Cristiano, entrando sin previo aviso en la habitación de Jesús. Jesús lo miró, sorprendido por la intensidad de su tono. Hago lo que puedo, respondió, con un tono de derrota. No es suficiente. Si no tomas esto en serio, no tiene sentido que estés aquí, replicó Cristiano, cruzando los brazos. Jesús se inclinó hacia adelante en la cama, su mirada encontrándose con la de su hijo. ¿Por qué te importa? Siempre has dejado claro que no soy nada para ti. Las palabras de Jesús hicieron que Cristiano se quedara en silencio por un momento. Había verdad en lo que decía, pero también había algo más, algo que Cristiano no quería admitir. No lo hago por ti. Lo hago porque mi trabajo es salvar vidas, incluso las de personas que no lo merecen. Jesús sonrió débilmente, un gesto que estaba más lleno de tristeza que de alegría. Eso suena justo.
Cristiano suspiró y se acercó a la cama. Escucha, no estoy aquí para perdonarte ni para reconciliarnos. Pero si decides rendirte, será tu decisión, no la mía. Jesús asintió lentamente, absorbiendo las palabras de su hijo. Aunque su relación estaba lejos de ser reparada, sintió un pequeño rayo de esperanza. Quizás, en algún lugar del tiempo, todavía había espacio para algo más. Mientras tanto, Madeleine no podía ignorar el hecho de que Jesús estaba en el hospital donde Cristiano trabajaba. Aunque intentaba concentrarse en su negocio y en su vida, sabía que este encuentro estaba afectando a su hijo. Decidió enfrentarse a la situación de frente y visitó el hospital. Cuando llegó a la habitación de Jesús, lo encontró dormido. Su rostro, ahora pálido y marcado por la enfermedad, le recordó al hombre que había amado años atrás, pero también al hombre que la había destruido. Se quedó allí, en silencio, observándolo, debatiéndose entre el resentimiento y la compasión. Jesús despertó y la vio. Por un momento, pensó que estaba soñando. Madeleine dijo, su voz débil. Estoy aquí porque Cristiano me lo pidió, respondió ella, con un tono que no dejaba espacio para malinterpretaciones. Jesús asintió, incapaz de mantener su mirada. Sabía que no tenía derecho a pedir nada de ella, pero aún así, las palabras salieron de su boca. Lo siento. Por todo. Madeleine lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de emociones. Había esperado tanto tiempo para escuchar esas palabras, pero ahora que las tenía frente a ella, no sabía cómo recibirlas. Tus disculpas no cambian nada, Jesús. Pero hay algo que puedes hacer. No sigas lastimando a Cristiano. Si realmente lo sientes, demuéstralo siendo mejor, aunque sea por el tiempo que te quede. Jesús asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía algo por lo que luchar. La visita de Madeleine dejó una marca en ambos, y aunque el camino hacia la redención seguía siendo incierto, había comenzado a vislumbrarse una posibilidad. La batalla no estaba ganada, pero tampoco estaba perdida. A la mañana siguiente, Jesús se despertó al amanecer, su habitación bañada en la tenue luz del sol que se filtraba por las cortinas. Cada movimiento era un recordatorio de su fragilidad, del tiempo que se le escurría entre los dedos. La visita de Madeleine seguía rondando en su mente, cada palabra repitiéndose con una claridad dolorosa. La imagen de sus ojos, tan llenos de fuerza y resolución, lo atormentaba. Ella no lo odiaba, pero tampoco lo perdonaba. Había algo aún más hiriente, la indiferencia que lo trataba como si ya no tuviera importancia. Jesús sabía que no podía cambiar el pasado, pero había algo que todavía podía hacer, enfrentar lo que quedaba de su vida con dignidad, en el proceso, intentar reparar el vínculo roto con su hijo. La idea de que Cristiano pudiera recordarlo como alguien que al menos intentó ser mejor le daba fuerzas. La primera oportunidad de actuar llegó esa misma mañana. Cristiano entró a su habitación con el semblante serio de siempre, llevando consigo un informe médico. La relación entre ellos había sido profesional desde su reencuentro, pero Jesús sabía que bajo esa fachada había emociones complejas que ambos evitaban confrontar. Tu última prueba muestra algo de avance, dijo Cristiano, hojeando el informe, pero el progreso es lento. Necesitamos seguir ajustando el tratamiento. Jesús asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. No estaba seguro de cuánto tiempo más tendría, pero estaba dispuesto a luchar por cada segundo. Gracias, hijo, respondió con voz baja. Cristiano levantó la vista, sorprendido por las palabras. Jesús rara vez le dirigía ese tipo de comentario. Había algo distinto en su tono, una sinceridad que lo desarmaba. No lo hago por ti, respondió Cristiano después de un momento. Es mi trabajo. Jesús sonrió con amargura. No esperaba menos. Aún así, lo aprecio. El silencio que siguió fue denso, lleno de palabras no dichas. Cristiano dejó el informe en la mesa y se volvió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Hay algo que quiero saber, dijo sin mirarlo directamente. ¿Por qué decidiste irte? No solo de mamá, sino también de mí. Jesús sintió que el corazón se le detenía. La pregunta, directa y sin rodeos, lo enfrentó a la culpa que había cargado durante años. Respiró hondo antes de responder. Fui un cobarde. No hay otra explicación. Me dejé llevar por la idea de que podía tener algo mejor, algo más fácil. Creí que estaba escapando de una carga, pero en realidad estaba huyendo de mi responsabilidad. Cristiano lo miró,
sus ojos oscuros llenos de una mezcla de rabia y confusión. ¿Eso es todo? ¿No hay una razón más profunda? ¿Simplemente decidiste que no valíamos la pena? La voz de Cristiano temblaba, y Jesús sintió como el peso de las palabras lo aplastaba. No fue eso. Nunca fue eso, respondió con desesperación. Pero entiendo que es lo que parece. No espero que me creas, pero quiero que sepas que me arrepiento de cada momento en que te fallé. Cristiano apretó los puños, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar. Había esperado escuchar esas palabras durante años, pero ahora que las tenía frente a él, no sabía qué hacer con ellas. Salió de la habitación sin decir nada más, dejando a Jesús solo con su culpa. Esa misma tarde, Cristiano regresó a casa de Madeleine. Había algo en su pecho que no lo dejaba respirar, una mezcla de enojo y tristeza que necesitaba liberar. Encontró a su madre en la cocina, preparando uno de los postres que tanto le gustaban. Al verlo, ella dejó lo que estaba haciendo y lo miró con preocupación. ¿Qué ocurre, Cristiano? Él se sentó en la mesa, pasando una mano por su cabello en un gesto de frustración. Le pregunté por qué nos dejó. Madeleine permaneció en silencio, dejando que su hijo procesara sus pensamientos. Dijo que fue un cobarde, que pensó que podía tener algo mejor, continuó Cristiano, su voz cargada de amargura. Pero no entiendo cómo alguien puede pensar así. No entiendo cómo pudo hacernos eso. Madeleine se acercó y colocó una mano en su hombro. Hay cosas que nunca tendrán sentido, hijo. Pero no puedes permitir que sus errores definan quién eres. Cristiano levantó la vista, buscando en los ojos de su madre alguna respuesta que calmara el dolor que sentía. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes ser tan fuerte después de todo lo que él te hizo? Madeleine sonrió, pero había una tristeza profunda detrás de su expresión. No fue fácil. Hubo días en que pensé que no podría seguir. Pero cada vez que te veía, recordaba que tenía una razón para seguir luchando. Tú me diste la fuerza que necesitaba. Cristiano sintió que las lágrimas comenzaban a brotar, pero esta vez no las contuvo. Se permitió llorar, dejando salir todo lo que había reprimido durante años. Madeleine lo abrazó, sosteniéndolo como lo había hecho cuando era un niño. No dejes que su sombra te impida brillar, le susurró. Eres más fuerte de lo que crees. Esa noche, mientras Cristiano intentaba dormir, recordó algo que su madre había guardado durante años, una caja con cartas y documentos antiguos de Jesús. Había oído hablar de ella, pero nunca se había atrevido a buscarla. Ahora, sin embargo, sentía que necesitaba respuestas, incluso si no eran las que quería escuchar. Encontró la caja en el armario de su madre, escondida bajo una pila de mantas. Dentro había fotografías, recibos y, en el fondo, una carta que nunca había sido abierta. La reconoció de inmediato, era la letra de su padre. Cristiano se sentó en el suelo, sosteniendo la carta con manos temblorosas. Dudó por un momento antes de abrirla. Las palabras que encontró dentro eran una mezcla de confesiones y arrepentimientos, escritas con una honestidad que lo desarmó. Jesús había escrito la carta poco antes de irse, confesando su miedo a no ser suficiente, su incapacidad para enfrentar las expectativas que sentía que lo aplastaban. Era una carta que no excusaba sus acciones, pero que ofrecía una ventana a la mente de un hombre quebrado. Al terminar de leer, Cristiano sintió que algo dentro de él cambiaba. La rabia seguía ahí, pero ahora estaba mezclada con algo más complejo, compasión. No era un perdón completo, pero era un inicio. Al día siguiente, Cristiano volvió al hospital. Entró a la habitación de Jesús y le tendió la carta sin decir una palabra. Jesús la tomó, sorprendido, y la leyó en silencio. Cuando terminó, levantó la vista hacia su hijo, sus ojos llenos de lágrimas. No sabía que todavía la tenías, dijo Jesús, su voz quebrándose. No lo sabía hasta anoche, respondió Cristiano. Pero ahora que la leí, quiero entender algo, ¿por qué nunca la entregaste? Jesús dejó la carta en la cama, mirando al techo como si buscara respuestas. Tenía miedo. Pensé que no cambiaría nada, que solo empeoraría las cosas. Fui un cobarde hasta el final. Cristiano se sentó en la silla junto a la cama, cruzando los brazos. Quizás se habría cambiado algo. Pero ahora nunca lo sabremos. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Por primera vez, había un entendimiento tácito entre ellos, un reconocimiento de que las heridas del pasado no se curarían de inmediato,
pero podían comenzar a sanar. Esa tarde, Madeleine recibió una llamada de Cristiano. Su hijo le explicó lo que había sucedido, lo que había leído en la carta y cómo ese momento había comenzado a cambiar su perspectiva. No sé si puedo perdonarlo, mamá, dijo Cristiano. Pero quiero intentarlo, no por él, sino por mí. Madeleine sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que el camino de su hijo no sería fácil, pero también sabía que estaba dando el primer paso hacia la paz. Haz lo que sientas que es correcto, le respondió. Pero recuerda, el perdón no significa olvidar. Significa liberarte de la carga. Cristiano asintió, aunque su madre no podía verlo. Sabía que tenía razón. Y mientras colgaba la llamada, sintió que algo dentro de él, algo que había estado enredado durante años, comenzaba a soltarse. El día había traído revelaciones dolorosas, pero también la posibilidad de un nuevo comienzo. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro aún estaba lleno de promesas. Jesús, Cristiano y Madeleine, cada uno en su propio camino, comenzaron a descubrir que incluso en las historias más rotas, todavía podía haber espacio para la redención. El amanecer bañaba el hospital con una luz dorada, calmando por un momento la tensión que parecía envolver cada rincón del lugar. Jesús estaba sentado en su cama, con la carta que había escrito hace años en las manos. La había releído tantas veces desde que Cristiano se la había entregado, intentando encontrar en cada palabra un fragmento de paz. A pesar de que había confesado sus errores en el pasado, cada línea seguía siendo un recordatorio de las oportunidades desperdiciadas y del dolor que había causado. El sonido de pasos acercándose a su habitación interrumpió sus pensamientos. Era Cristiano. Llevaba un aire de determinación, pero también de vulnerabilidad. Cerró la puerta detrás de él y se sentó en la silla junto a la cama de su padre. He estado pensando mucho, dijo Cristiano, rompiendo el silencio. Sobre todo lo que ha pasado, sobre lo que somos. Y quiero ser honesto contigo. Jesús lo miró, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. No sé si puedo perdonarte completamente. Hay cosas que todavía me duelen, cosas que no entiendo. Pero estoy dispuesto a intentarlo, porque no quiero que este enojo me consuma. No quiero ser como tú. Las palabras, aunque duras, llevaban consigo un rayo de esperanza. Jesús asintió lentamente, aceptando la verdad que contenían. No espero que me perdones de inmediato, Cristiano. No merezco que lo hagas. Pero estoy agradecido de que estés dispuesto a intentarlo. Significa más de lo que puedo expresar. Cristiano mantuvo la mirada fija en su padre, buscando en su rostro alguna señal de sinceridad. Por primera vez en años, creyó que las palabras de Jesús eran reales, no una excusa ni una manipulación. Esa tarde, Madeleine llegó al hospital. Cristiano la había llamado, explicándole que quería que los tres estuvieran juntos, aunque solo fuera por unos momentos. Cuando entró en la habitación, sintió un nudo en el estómago. Ver a Jesús tan debilitado, con su rostro marcado por el peso de la enfermedad y los años, le trajo una oleada de emociones contradictorias. Había soñado con este momento durante años, pero ahora que estaba aquí, no sabía cómo enfrentarlo. Jesús levantó la vista al verla entrar. Por un momento, sus ojos se encontraron, y el tiempo pareció detenerse. Había tanto que decir, pero también tanto que no necesitaba ser dicho. Gracias por venir, dijo Jesús con voz suave. Madeleine asintió, manteniendo una expresión neutra. Cristiano me pidió que estuviera aquí. Y haré lo que sea por él. El silencio que siguió fue tenso, pero Cristiano lo rompió con una pregunta que había estado guardando durante mucho tiempo. ¿Por qué nunca entregaste esa carta, mamá? ¿Por qué la guardaste todos estos años? Madeleine suspiró, sentándose en el borde de la cama junto a Jesús. Porque no quería que crecieras pensando que él merecía otra oportunidad. No quería que usara esa carta como una forma de manipularte. Pensé que estaba protegiéndote. Jesús bajó la mirada, sintiendo el peso de sus acciones reflejado en las palabras de Madeleine. Tenías razón, admitió Jesús. Esa carta no habría cambiado nada entonces. Yo no estaba listo para enfrentar mis errores. Cristiano miró a ambos, sintiendo la intensidad del momento. Había algo en el aire, una conexión que parecía estar reparándose lentamente, aunque todavía quedaban grietas visibles. Los días siguientes trajeron pequeños pero significativos cambios. Cristiano comenzó a visitar a su padre con más frecuencia,
hablando de temas superficiales al principio, pero eventualmente compartiendo detalles más personales de su vida. Jesús, por su parte, escuchaba con atención, apreciando cada palabra como un regalo. Aunque el tiempo era limitado, ambos trabajaban para construir algo que pudiera sostenerse incluso cuando Jesús ya no estuviera. Madeleine, aunque seguía siendo cautelosa, también empezó a involucrarse más. Había algo en la fragilidad de Jesús que le recordaba que, a pesar de todo el dolor que había causado, seguía siendo humano. No lo perdonaba por completo, pero tampoco lo odiaba. El resentimiento que había llevado durante tantos años comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para algo más, la aceptación. Una noche, mientras Jesús y Cristiano hablaban en la habitación, Madeleine entró con una caja en las manos. Era la misma caja donde había guardado las cartas y recuerdos del pasado. «Creo que es hora de que revisemos esto juntos», dijo, colocando la caja sobre la mesa. Jesús y Cristiano intercambiaron una mirada antes de abrirla. Dentro había fotografías antiguas, notas escritas a mano y pequeños recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra era. A medida que revisaban los objetos, los tres comenzaron a compartir historias, riendo en algunos momentos y llorando en otros. El tiempo pasó, y el estado de Jesús continuó deteriorándose. Aunque cada día traía nuevos desafíos, también traía nuevas oportunidades para la conexión. Una tarde, mientras Jesús descansaba, Cristiano y Madeleine salieron a caminar por los jardines del hospital. «No sé qué pasará después de que él se vaya», dijo Cristiano, mirando las flores que bordeaban el camino. «Pero siento que algo ha cambiado en mí». Madeleine asintió, colocando una mano en el hombro de su hijo. «Eso es porque has aprendido a liberar lo que te estaba reteniendo. El rencor es una carga pesada, Cristiano. Y tú mereces vivir sin ese peso». Cristiano la miró, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que su madre le había enseñado. Sabía que su fuerza provenía de ella, de la mujer que había luchado incansablemente para darle una vida mejor. El último día de Jesús llegó de manera silenciosa, casi poética. Cristiano y Madeleine estaban a su lado, sosteniendo sus manos mientras respiraba lentamente. Jesús, con una sonrisa débil, los miró por última vez. «Gracias», murmuró, apenas audible. «Por darme una última oportunidad de ser parte de sus vidas». Madeleine y Cristiano asintieron, sin poder contener las lágrimas. Aunque la pérdida era dolorosa, ambos sabían que este final estaba marcado por la reconciliación y la paz. Jesús cerró los ojos por última vez, dejando atrás una vida de errores, pero también un legado de redención. Después de su muerte, Cristiano y Madeleine decidieron honrar su memoria de una manera significativa. Establecieron una fundación en su nombre, dedicada a apoyar a familias que enfrentaban dificultades similares a las que ellos habían vivido. Era su forma de transformar el dolor en algo positivo, de continuar el proceso de sanación que Jesús había comenzado en sus últimos días. La vida siguió, pero ambos sabían que no estaban solos. Las cicatrices del pasado seguían allí, pero ya no dolían de la misma manera. Habían aprendido que, aunque la vida puede ser cruel, también puede ofrecer segundas oportunidades. Y en esas oportunidades, se encontraba el verdadero significado del perdón y la familia. Mientras caminaban juntos hacia el futuro, Madeleine y Cristiano llevaban consigo la lección más importante que Jesús les había dejado: el amor y la redención nunca son imposibles, incluso en las historias más rotas. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.